Hola, este es mi primer intento de hacer un video de divulgación de ciencia y escogí aclarar algunos conceptos de matemáticas que para mí son muy elementales, pero que a serie de una serie de artículos que escribí sobre la propagación del coronavirus me di cuenta que no eran tan elementales por las críticas recibidas que me dijeron que las matemáticas no se entendían y que pues para mí eran muy simplificadas y muy obvias. Entonces escogí hacer este video sobre la función exponencial. Vamos a ver cómo me va y espero que entiendan algo de lo que voy a decir. Coloquialmente decimos que algo crece exponencialmente cuando crece de forma repentina o muy elevada o muy abruptamente. Este uso coloquial nubla un poco la precisión técnica que usamos normalmente en ambientes técnicos y científicos cuando nos referimos a un crecimiento exponencial o incluso económicos o bancarios. Y es muy diferente. Por ejemplo, he escuchado como expresiones del tipo que el gasolinazo aumentó exponencialmente los precios de los alimentos en México y cosas así, refiriéndose a lo abrupto del cambio, ¿no? Y esto hace un poco confuso el término, porque la gente asocia entonces exponencialmente con repentinamente y se pierden ciertas propiedades del crecimiento exponencial cuando usamos así el término. Crecer exponencialmente hace referencia a un ritmo muy particular de crecimiento, que tiene consecuencias muy interesantes y que además se pueden demostrar fácilmente de forma gráfica, son muy visuales. Y voy a intentar hacer eso en este video. Lo más interesante es que el crecimiento exponencial en realidad no es abrupto, es bastante rítmico, por decirlo así. Y no es repentino tampoco. Esto no hace que el crecimiento exponencial sea mansito. En realidad es un ritmo de crecimiento que, dado suficiente tiempo, rebasa a casi cualquier otro ritmo de crecimiento que observamos en la naturaleza. Entonces procedamos con una serie de ilustraciones a ver si logro hacerme entender un poquito más. Muy bien. Si el crecimiento exponencial no hace referencia a un crecimiento demasiado abrupto o demasiado acelerado, sino que es algo más general, ¿qué es exactamente el crecimiento exponencial? Le voy a llamar función exponencial, como acostumbran a hacer los matemáticos, no se espanten por el término, básicamente es otra forma de llamarle al crecimiento exponencial de una forma más general. Muchas veces los matemáticos les gusta definir el crecimiento exponencial de unas formas muy rigurosas. Por ejemplo, esta formulita que tal vez alguna vez hayan visto, esto es e elevado a la x, donde e es un numerito especial que es la base de los logaritmos naturales, es un número mágico como pi que aparece en todos lados en la naturaleza, y entonces se dice que e a la exponencial de x es básicamente la suma infinita de x potenciado a la n dividido entre n factorial desde n igual a 0 hasta infinito, y esto es igual más o menos a 1 más x cuadrada entre 2 más x a la 3 entre 6, que es 2 por 3, que es 3 factorial, más x a la 4 entre 4 factorial, que es 24, más bla 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 bla, y así hasta el infinito. Esa es una de esas expresiones que es muy elegante matemáticamente y que si no saben cálculo infinitesimal no les quiere decir nada, porque para empezar se ve como una suma infinita que pues intuitivamente a la mayoría de la gente le puede parecer que esto pues nunca acabas de sumar y por lo tanto va a dar infinito. No es así, pero no es práctico para la vida cotidiana. Por ejemplo, otra forma de definir e elevado a la x es igual al límite de 1 más x entre n a la n, cuando n va convirtiéndose cada vez en un número más grande. Se dice que n tiende a infinito. Entonces, esto también es una forma de definir... ¿por qué está borroso ahora? Gracias. Gracias. Esta es otra forma de definir la función exponencial sobre la base e. Y pues tampoco es nada intuitivamente obvia, ¿no? Y tampoco nos sirve mucho para desarrollar una intuición para la vida cotidiana. A mí me gusta definir la función exponencial de otra forma y de que puede ser mucho más natural para estos
para la gente normal, que no se dedica a estudiar física o matemáticas o tal vez ingenierías, o química incluso, y que pues básicamente tiene un interés un poquito más mundano en estos términos y quiere aprender a entender básicamente cómo los bancos calculan sus intereses o por qué la población mundial está acabando con el planeta. La definición que a mí me gusta usar es una definición que podemos poner en términos de lenguaje más normal de la siguiente forma. Una cantidad crece exponencialmente si su ritmo de crecimiento es proporcional a su tamaño actual. Espero que entiendan un poquito mis garabatos. Estoy tratando de escribir muy redondo para que sea claro para todos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿A qué me refiero con que el ritmo de crecimiento es proporcional al tamaño actual? Focus. Enfoca aquí. Gracias. Muy bien. ¿A qué me refiero con que las cosas sean proporcionales? Bueno, vamos a tener que entender ese terminajo primero, ¿no? Creo que lo que tenemos que hacer es definir qué es proporcional. Vamos a decir que una cantidad es proporcional a otra cantidad. Pongamos la cantidad X es proporcional a la cantidad Y. Si podemos obtener X multiplicando Y por algún numerito cualquiera, ¿no? Vamos a poner una C. Normalmente le ponemos C porque este número se va a llamar la constante de proporcionalidad. O de proporción. Entonces hay varios ejemplos que podemos usar para entender qué es proporcional a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el número de dedos por persona es 20, contando los dedos de los pies. Entonces, una personita chistosita aquí, con sus piernitas y sus bracitos, tiene básicamente 20 dedos. Esquemáticamente, este dedo de en medio también cuenta, entonces tenemos 5 dedos por extremidad. Entonces, la constante de proporcionalidad es 20. Si yo quiero saber cuántos dedos tienen 7 personas, multiplico 7 por 20 y obtengo 140. Entonces, 140 dedos que tienen 7 personas. Básicamente, ¿no? Entonces, el número de dedos que hay en una multitud es proporcional al número de personas que hay en la multitud porque hay una constante. Por supuesto, estamos hablando de personas estándar. Digamos que son personas todas que tienen sus dedos completos o que ninguna es como Marilyn Monroe, que tenía polidactilia y tenía 6 dedos en un pie. Pero, de todas maneras, en la naturaleza podemos hacer aproximaciones proporcionales. Esto se le conoce como linealidad, eso podemos hablar de eso otra vez, y quiere decir que, pues podemos decir que pues, si hay un número grande de personas, pongamos n, entonces, para saber el número de dedos que hay con n personas, tenemos que multiplicar n por 20 y obtenemos el número de dedos d. Entonces, el número de dedos es proporcional al número de personas. En la vida real sería aproximadamente proporcional. A veces nos gusta decir esto con un simbolito que es como un igual
redondeado, que quiere decir que es aproximadamente igual, tomando en cuenta que algunas personas pudieron haber perdido dedos en un accidente o nacido con dedos de más. Eso es proporcional.